Hola, ¿cómo están? Qué gusto más grande saludarles de nuevo en esta transmisión en vivo. Aquí compartiendo un espacio más con la queridísima y admirada, la doctora Celina Anaya Huerta. Celina. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Pues la verdad, feliz de verte, feliz de ver aquí al equipo de producción. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Qué amables son. Y muy feliz porque hoy tenemos este programazo. Sí. Sí, un gran programa y bueno, también sí quedaron dudas porque la vez pasada hubo un poco de problemas con el internet. Quizá alguien se quedó con alguna pregunta, alguna inquietud, pues estamos aquí para responderles y aclararles sus dudas. Hoy el tema importantísimo, angustia Y ansiedad. y ansiedad, desde el enfoque psicológico y nutricional. Por supuesto vamos a dar algunas recomendaciones nutricionales y vamos a desmenuzar por completo este programa. Yo les voy a agradecer muchísimo que por favor compartan este evento, muchísimas gracias, y que nos hagan preguntas completamente abiertas aquí para la gente que tiene interés en saber, en desmenuzar. Inclusive si no quieren decir que son ustedes los que tienen algún problemita, pueden decir, es que el amigo de un amigo o la amiga de mi amigo. Una amiga que tiene un amigo. Sí. Porque ya saben que aquí, por supuesto, tenemos que guardar todo lo que es la confidencia, ¿no?, de los comentarios. Pero a la hora que estamos transmitiendo en vivo, evidentemente no hay mucho donde esconderse. Pero sí pueden decir si ustedes tienen pena o tienen algún sufrimiento y les da, pues no sé, un poquito de inquietud, se sienten mal al hablar de sí mismos, bueno, pues nos dicen con toda confianza, ¿no? O nos llaman por teléfono. Ya saben cuál es el teléfono celular de aquí del estudio, es el teléfono de piso de aquí de la clínica, que estamos transmitiendo desde Equilibre, desde México Distrito Federal, la Clínica Equilibre. Y pues muchísimas gracias a todos por enviarnos sus preguntas, por compartir este programa. Celina, ¿cómo ves? Mira, ya se está metiendo cada vez más gente Sí, aquí. es lo que estoy viendo, que se meten y mucha gente. Ya están metiendo muchas personas. Eso nos da mucho gusto y nos motiva. Así es. Celina, bueno, pues tú me dirás a qué hora podemos empezar, qué hacemos. Pues... ¿Cuántos divorcios por ansiedad, por angustia? Aunque el término es completamente diferente. Sí. Una cosa es la ansiedad y otra muy diferente es la angustia. Y vamos a hablar también de las diferencias que hay en cada uno de estas enfermedades o trastornos. Sí. Sí, pues bueno, ya ves que a mí me gusta empezar con la raíz etimológica de las palabras. Y bueno, pues ansiedad, la palabra ansiedad viene del latín ansietas, que curiosamente la definición es congoja o aflicción, que quizá esto lo podríamos relacionar más con depresión. Y bueno, también es cierto que la depresión muchas veces va vinculada con la ansiedad. Pero bueno, no vamos a dejar los temas, o sea, la cosa es ir uniendo lo que hemos estado hablando, porque finalmente son trastornos que están relacionados unos con otros. ¿Cómo se puede definir la ansiedad? Pues es un estado de malestar psicológico y físico. O sea, hay síntomas físicos que quizás son los que más alteran, incomodan o molestan a la persona que los padece, porque no saben qué es lo que les pasa. Y bueno, también sí, la parte psicológica de la que hablaremos ahora en un momento. Estar ansioso implica tener un estado permanente de inquietud. O sea, te inquieta todo y pues a veces sabes por qué y a veces no sabes por qué. Un estado de zozobra,
Y un estado de inseguridad, o sea, la persona con ansiedad se siente permanentemente insegura ante cualquier cosa y presenta temor o miedo ante lo que percibe como una amenaza inminente, cualquier tipo de amenaza, que bueno, puede ser que piense que van a llegar a su casa y la van a asaltar o la van a matar, o que si sale le puede dar un infarto, en fin, es temor a algo que implica una amenaza inminente para esa persona. Dentro de las investigaciones que yo he hecho, hay ciertas similitudes y también diferencias entre las dos palabras. No está muy claro para toda la gente y ni siquiera para los términos médicos o psicológicos. En algunas corrientes, por ejemplo, sobre todo los naturistas, los naturópatas, entienden la ansiedad como un nerviosismo hacia el futuro, sobre acontecimientos que pueden o no suceder, pero hacia un futuro. Y la angustia es en el presente, lo cual a mí me ayuda mucho a diferenciar esto, porque, bueno, evidentemente si alguien en la calle tiene de repente un ataque que podrían decir los paramédicos, es un ataque de ansiedad o tengo un ataque de ansiedad, más bien sería un ataque de angustia, porque la angustia se da en el presente desde ese enfoque. Desde el enfoque de los psiquiatras, te dicen, por ejemplo, te van a dar ansiolíticos cuando hay ansiedades que pueden ser muy favorables. Porque si no tuviéramos ese gusto, esa ansia por realizar un proyecto, por realizar algo que tiene que ver con el futuro inmediato y que es bueno, entonces, bueno, pues ¿para qué nos dan ansiolíticos, no? Sí. No, incluso el término de que tú decías, estoy ansioso por algo, es ya tengo ganas de que suceda. Ya tengo ganas de que suceda, sí. Entonces, ¿cómo tiene diferentes connotaciones, ¿no? Sí. Y como tú dices, el ansiolítico, ¿qué hace? Disminuye la ansiedad, pero existe la angustia. No hay angustilíticos, ¿no? No les digas a los de la APA porque te juro que los van a inventar. Sí, ¿verdad? No, sí. Ya mañana estarán a la venta. Sí, mañana van a estar a la venta los angustilíticos. Pero más se APA todas las farmacéuticas. No, ¿y sabes qué es lo más increíble de todo? Que va a haber mucha gente que los va a comprar. Sí, sí. Sí, sin duda. Porque van a creer. Sí, esa es la cosa, ¿verdad? Sí. Es que lo importante de todo esto es tener claros los conceptos, claros los síntomas, para que las personas los identifiquen y puedan asistir a que se les apoye desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista nutricional. O sea, tú has hecho maravillas con personas que han tenido trastornos que ya, bueno, están a punto del colapso, y con alimentación y ejercicio los ha sacado adelante. Sí, es que, mira, yo entiendo que una persona está integrada por 3 partes fundamentales. Claro, estoy hablando de mi pensamiento, igual y alguno del público coincida conmigo. Creo que somos, por un lado, cuerpo, en donde también hay mente, y también hay un espíritu. Y con esto no quiero decir religión ni nada. Es más bien algo consigo hacia el espíritu, algo con lo que el ser humano se identifica con un todo. Es una relación holística la que tiene el ser humano hacia un pasado, hacia un presente, hacia un futuro, hacia un más allá.
Y eso creo que nos diferencia muchísimo de los animales. No nada más el raciocinio, sino la forma en la que nos identificamos con un todo. Sí. Bueno, yo discrepo contigo en cuanto al raciocinio, porque los primates, los grandes simios, Ajá. sí tienen raciocinio. Sí. Sí. Sin embargo, no podemos hablar de espiritualidad. Exacto. De ritos, aunque se ha observado que en algunas especies de chimpancés, de repente, en momentos de tormenta, tienen unos movimientos y unas expresiones como si estuvieran haciendo rituales, pues no sé, al dios de la lluvia, no sé, pero bueno, eso ya sería una postura muy antropocéntrica de verlo, ¿no? Tienen una mente privilegiada y hacen cosas maravillosas. En algún momento les podría platicar más un poco de la maravilla que Del son los pensamiento primate. Del pensamiento primate. Hoy también dicen por ahí que los delfines tienen unas redes neuronales increíbles. Sí, ¿no? sí. Una capacidad de comunicación impresionante y bueno. Perdón, o las hormigas, por ejemplo, que tienen una capacidad de organización. No, impresionante. Increíble, ¿no? Increíble. Que ya la quisiéramos, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, con los animales se descubren cosas fabulosas, lo que se llama la teoría de la mente, que lo tienen, la capacidad de poder establecer estados mentales en otros, o sea, de ser empáticos, los tienen los primates. Son capaces de engañar. En alguna ocasión, alguien de mis maestros me decía, a ver, Saúl, ¿tú qué opinas? ¿Que las plantas tienen conciencia o que no la tienen? Y en ese momento a mí me pusieron, bueno, como en un trampolín, ¿no? En una balanza. Antes de que yo contestara me decían, fíjate bien, cuando hay una planta, la planta busca la luz. Uh-huh. Y también hace que sus raíces vayan hacia donde está el agua. Y a eso se le puede llamar conciencia, ¿o no? Híjole, y la verdad me puso a pensar todavía más mi maestro, ¿no? Pero bueno, los expertos en ese tema tendrán la última palabra y pues qué bueno, sí, efectivamente, cuando he tratado personas que vienen con trastornos de angustia o de ansiedad, indudablemente los trato desde mi enfoque, que es completamente nutricional. Uh-huh. Y cuando se trata de algo psicológico, pues ya sabes que van contigo, yo te los remito. Vamos trabajando en equipo y hacemos un equipazo, Saúl. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Elina. Bueno, ¿y qué más, por ejemplo, de la ansiedad? Bueno, fíjate que como hablábamos del estrés, también hay una ansiedad normal. Y creo que tiene que ver también con este tipo de conductas adaptativas, de respuestas al medio. Y la ansiedad normal podría ser una emoción psicobiológica básica, adaptativa ante un desafío o peligro. Es decir, una persona, incluso, bueno, volviendo al tema de nuestros antepasados, responde ante un peligro con una emoción que le hace huir del peligro. Y esa es una ansiedad normal, no es patológica. Huir para sobrevivir. ¿Y cuál es la función? Bueno, pues hay muchas funciones, pero básicamente la función sería que la persona tenga conductas apropiadas para superar dicha situación. ¿Sí? Si estás en una situación que va a implicar que tu vida esté en peligro, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a cruzar la calle y está el alto para los automóviles, pero pues viene uno volado, pues esa ansiedad normal nos va a hacer que la respuesta sea no cruzamos, ¿verdad? Porque pues está el semáforo, pero si cruzamos nos van a atropellar.
Entonces son respuestas automáticas, adaptativas para superar esas situaciones y para sobrevivir. Fíjate cómo siempre está implicada la biología, ¿no? Sí, y en este caso, las glándulas de la supervivencia son las suprarrenales. Ajá. Y con esto que tú mencionas del peligro, inmediatamente se segrega adrenalina. Y la adrenalina junto con el cortisol, que mucha gente lo sataniza, claro, porque en exceso te puede traer estragos, sí, son principalmente las hormonas de la supervivencia. Sí. Entonces, qué maravilla que el cuerpo humano y la mente estén equipados con esa sabiduría natural para segregar las sustancias químicas que en un momento dado nos hacen reaccionar ante un evento sorpresa. Claro. Sí, que de hecho la adrenalina y el cortisol, como bien tú explicas, se disparan en el momento en que nos despertamos para poder movernos, ¿no? Entonces eso es también una función adaptativa. Y bueno, la duración de la ansiedad pues depende de la magnitud y resolución del problema que la desencadenó, ¿no? O sea, es decir, si hay una situación que es pues muy, ¿cómo diríamos? Muy problemática, pues entonces dependiendo de esa situación problemática que desborde, pues dependiendo de eso va a ser lo que dure las estrategias que utilicemos para resolver ese problema. Ahora, ¿tú estás de acuerdo entonces con estas visiones y esos enfoques en donde la ansiedad tendría que ser por eventos o ideaciones del futuro y la angustia tendría que ser sobre un momento presente? Sí. ¿Sí lo compartes? Sí. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, porque sí es muy importante que quede claro, ¿no? Porque se utilizan indistintamente. Y tú mencionabas la vez pasada que hay ciertas escuelas, ciertas corrientes psicológicas que lo utilizan indistintamente y otras que lo separan. Lo separan, claro. Porque a la hora inclusive de medicar, sí, y me refiero, por ejemplo, a los psiquiatras, a la psiquiatría. Sí. Me parece que han unido, aunque hay ciertas similitudes, no es lo mismo estar preocupado, tener un dolor de cabeza, algo real que está sucediendo en este momento, a tener una ideación del futuro. Claro. Porque además el futuro es un constructo del ser humano. Sí. Es un constructo del ser humano. Por supuesto. No sé, tú sabrás mejor sobre esto, por ejemplo, el caso de los primates. Yo no sé si los primates tengan el concepto del futuro, pero en el caso del ser humano es completamente claro. Y una cosa es el instinto, en donde actúas en el presente bajo ciertas reacciones, y otra muy diferente, esas ideaciones que tenemos, estos constructos mentales sobre el futuro. Sí. Sí, eso es algo netamente humano. Aunque fíjate, hay algunos casos de primates que no están tan cercanos evolutivamente a nosotros, que son arborícolas y que van forrajeando, alimentándose de distintos frutos de árboles, y que saben en qué momento va a haber frutos, en qué árboles y en qué momento no va a haber. O sea, la estación del año, ¿cómo van a saber cuál es la estación del año? Y no irme por acá, que no va a haber, sino irme por acá, que sí va a haber. Y son impresionantes. Y no son, insisto, no son los grandes simios, que son los que evolutivamente están más cercanos a nosotros. Los chimpancés comparten con nosotros el 98, casi 99% de la genética. Wow. Sin embargo, te estoy hablando de primates Ya. Bueno, tuvimos aquí un problema técnico, para variar. No para variar, solo fue la vez pasada.
Ajá. las lluvias y la tecnología, pero aquí estamos de regreso. Entonces estábamos, bueno, en esos primates, ¿no? Entonces es muy interesante esto de, ya lo trataremos en algún momento con más profundidad. Y bueno, hablábamos de la ansiedad normal, ¿no? Que todos tenemos y que es una respuesta adaptativa al medio, pero entonces viene la ansiedad patológica, que ya es un trastorno. ¿Qué pasa con la ansiedad patológica? Bueno, cuando una persona tiene ansiedad, responde exageradamente a cualquier situación, que no necesariamente es una situación peligrosa. Y puede ser a una situación o a un objeto, ¿no? Incluso a un objeto externo. Un objeto externo le puede provocar esa sensación y responde exageradamente, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo muy práctico. Uh-huh. De repente tú compras un billete de lotería y sabes que ya te sacaste el gordo. Uh-huh. Entonces tienes la ansiedad de ir a cobrar la lana. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso no es patológico. No. O tienes la ansiedad de presentar tu examen profesional. Y algunas personas hacen patología de su examen profesional porque se ponen tensos, porque se les cierra la garganta, porque empiezan a sudar demasiado, porque les da temperatura. El típico síndrome de la abuelita. Cuando resulta que el nieto tiene que presentar examen de matemáticas y va en quinto de primaria, entonces se acuerda la abuelita de que lo tiene que proteger y el niño empieza a tener temperatura de la nada. Somatiza, temperatura, suda, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces ahí ya hay una ansiedad que es patológica. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se puede ir de la ansiedad natural y normal a la ansiedad patológica? ¿Sí? Sin que se considere un trastorno como tal, sino ciertas situaciones, ¿no? Y entonces, cuando hay ansiedad patológica, la persona se vuelve incapaz, o sea, se da una incapacidad de las personas a poder hacer las tareas más sencillas, y entonces esta ansiedad condiciona lo que va a hacer un individuo. No sale, por ansiedad no contesta el teléfono, por ansiedad no se baña, por ansiedad, en fin. Entonces, esto lo incapacita. Y entonces, la importancia de la terapia es que aprendan a detectar qué es lo que los está... ese miedo, sí, para poderlo resolver. Y hay otra cuestión, que la ansiedad patológica aparece y desaparece aleatoriamente, o sea, O sea, hay personas que tienen periodos de ansiedad y después desaparecen. Y no hay una razón objetiva, real. Simplemente aparecen y desaparecen. Digamos que maximizan un problema. Exacto. ¿No? Sí. O sea, le dan un valor exagerado Uh-huh. y lo pueden somatizar. Sí. Sí. Sí, eso de la somatización es muy claro. Una persona con ansiedad le empieza a doler el brazo y entonces ya me está dando un infarto. Me está dando un infarto. Y pueden tener inclusive ideaciones sobre enfermedades, ¿no? Te platicaba en algún momento, Celina, que de repente me llegó un paciente que en sus sueños veía arañas. Y cuando despertaba en una forma abrupta, veía a las arañas en su cama. Y de repente me llega al consultorio, ¿no? Y la verdad es que en ese momento yo decidí canalizarlo porque podría tratarse de ya un evento con una psicosis. Sí. O pudiera ser hasta una esquizofrenia. Eso habría que valorarse, pero yo
La verdad es que no lo atendí, sino que lo canalicé porque el problema podía tener ya ideaciones, inclusive que podían ser hasta de una malformación neuronal. Sí, sí, y la importancia de derivar y de lo que hemos dicho tantas veces, Saúl, de este trabajo multidisciplinario, ¿no? O sea, que nosotros, tú como nutriólogo, psicólogo, yo como psicóloga, vamos a poder ayudar a una persona a superar ciertos problemas cuando nos damos cuenta que hay ciertos focos que están fuera de nuestro alcance. Entonces, claro, hay que pues acudir a trabajar con psiquiatras, con psicólogos, y entonces de esa manera apoyar a la persona para que supere su trastorno, ¿no? Fíjate, por ejemplo, lo que es muy claro para mí desde el punto de vista del metabolismo es que cuando hay una ansiedad o hay una angustia, el sistema nervioso central, por si alguno de ustedes no lo sabe, el sistema nervioso central tiene algo que se llama autónomo. El autónomo se divide en dos. Autónomo porque funciona por sí mismo. Y se divide en dos, en el parasimpático y en el simpático. Y no tiene que ver con la simpatía. Simplemente son nombres que los... Y el sistema nervioso central autónomo parasimpático es el que te tranquiliza, el que hace la digestión, en el que puedes estar completamente apaciguado, en paz. Y el sistema nervioso que te acelera, que te pone muy, muy tenso. Entonces, cuando una persona viene conmigo con estados de ansiedad o de angustia, es un estado muy nervioso, muy excitado. A veces vienen, por ejemplo, sin dormir, y en el momento que tú pasas varias horas sin poder dormir, los niveles de azúcar se te van para arriba, los niveles de adrenalina suben, los de azúcar suben, el estrés, cortisol, se te sube, hay indigestión, se baja el sistema inmune inmediatamente. Entonces es el momento idóneo para que tú tengas enfermedades, claro, ¿no? Por ejemplo, sube la presión arterial, se eleva la acidez del cuerpo, el pH se eleva inclusive. Y también los ataques de pánico pueden ser provocados por hipotiroidismo. Eso es en el caso desde el punto de vista metabólico. Sí, ahorita tú ya nos vas a hablar. Fíjate que tú lo sabes, pero no sé si todos lo sepan. Una persona morir de sueño antes que morir de hambre o sed. Caray. Sí, se han hecho muchos estudios, entonces el sueño es importantísimo. El sueño no se recupera. Eso que hacen mucho los jóvenes que se van de reven y no duermen y dicen, bueno, pues mañana duermo todo el día. Pues no se recupera, y es muy importante dormir bien. Sí. Fíjate, Saúl, que hay 4 esferas dentro de la ansiedad que son muy importantes y que es muy importante tenerlas en cuenta. Esferas o aspectos importantes que definen la ansiedad. Está la esfera cognitiva, que como ya habíamos hablado en un momento, la cognición tiene que ver con el pensamiento, con la razón. Y la esfera cognitiva implica que una persona ansiosa tenga una serie de pensamientos persistentes que le dan un miedo, una sensación de fallar, de no poder hacer las cosas, de hacer el ridículo o de tener vergüenza sin saber por qué. Esa es la parte cognitiva, o la esfera cognitiva. La esfera fisiológica tiene que ver con el funcionamiento, que es ¿qué es lo que pasa físicamente cuando una persona está ansiosa? Bueno, pues siente palpitaciones, o sea, empiezan los niveles de taquicardia, bradicardia, el pecho, una opresión en el pecho, empiezan a sudar muchísimo,
sudoraciones extremas en las manos, sobre todo en las manos y en la frente. Hay contracturas musculares. Uy, sí. Fíjate que a mí me vienen de esos, bueno, no sabes qué cantidad, justamente al spa. Cualquier cantidad. Y vienen por su masajito relajante. Que bueno, la verdad es que sí ayuda. Inclusive también el marido, la esposa, pues hay que aprender cómo dar un masajito, no sean gachos, hay que ayudar. Mi marido me da unos masajes maravillosos. Ajá. Contracturas musculares. Sí, contracturas musculares y que además eso te paraliza. Sí, claro. No puedes hacer. De repente hay personas que, fíjate, por ansiedad tienen contractura y luego no se pueden levantar. Se queda. Porque además se inflaman los nervios. Uh-huh. Y no forzosamente tiene que ver, por ejemplo, aquellas personas que les duele muchísimo la espalda y dicen, por ejemplo, que ya tienen mal la ciática, Uh-huh. el nervio ciático, Uh-huh. porque tienen ahí una compresión. No forzosamente es porque haya una malformación ya de tipo ¿qué? Articulatorio, Uh-huh. Uh-huh. sino que puede deberse al estrés. Sí. Sí. Y eso, bueno, lo sabemos tú y yo. O sea, Sí. llegamos después de una jornada y como tenemos, o sea, de tocarnos parece que es una silla, no son los hombros y estamos, ¿no? Sí. Y hay que aprender a controlarlo. Otro de los síntomas dentro de la esfera fisiológica puede ser náuseas, que no están relacionadas con haber comido nada, ni con mareos, ni con temblores, me refiero a temblores de la tierra, sino que de repente hay náuseas y diarreas. Una persona con ansiedad puede tener diarreas que no están vinculadas con que haya comido algo que les haya caído mal, ni con tomar medicamentos. Simplemente es una cuestión, son estas partes fisiológicas que Sí, son reacciones. Reacciones que están manifestando ansiedad. Esto desde el punto de vista fisiológico. La tercera esfera sería la comportamental, o sea, de la conducta. Son algunos de los... O no solo comerse las uñas, quitarse los pellejitos, y a veces los dedos quedan... No, y a veces los dedos los tienen de verdad fatales, Sí. ¿no? Y no hay conciencia de que lo está... O sea, ¿Cómo se llama? Unicofagia. onicofagia. Onicofagia. Sí, sí. De hecho hay personas que ya no están conscientes de que lo hacen. Y la terapia cognitivo-conductual ayuda mucho a dejar de comerse las uñas. Porque haces que la persona haga conciencia del momento en el que se está comiendo las uñas y entonces, Sí. ¿no? Entonces, bueno, la onicofagia, el morderse los labios, o sea, hay personas que tienen destrozados los labios, y tampoco lo hacen consciente, y son muy inquietas, o sea, se mueven mucho, mueven las piernas, no pueden estar sentados tranquilamente, están inquietos, ¿no? Entonces, esta es la parte conductual o comportamental. Y finalmente, bueno, dentro de la esfera emocional, pues el miedo está asociado a la ansiedad. Sí, claro. La aprensión a cualquier cosa, ¿sí? Como ya habíamos mencionado. Muy aprensivos. Aprensivos. Lo que comentábamos alguna vez, ¿no? De personas que están esperando a alguien que quedó de llegar a una hora determinada y entonces... Y ya están pensando que les pudo haber pasado algo, o que los secuestraron, que los asaltaron, en fin. Entonces, esa aprensión. Y también se puede ser muy irritable. O sea,
Sí, se enojan de todo. Se enojan de todo. Cualquier cosa los altera. Entonces es muy importante tener en cuenta estas 4 esferas, ¿no? Ahora, tú mencionabas de los ataques de pánico. Sí. Esto es como la parte extrema del trastorno de ansiedad, ¿no? Es cuando de repente aparecen miedos espontáneos o inesperados y por ejemplo nos impiden realizar cualquier cosa y no queremos salir, nos da miedo salir y esto está asociado pues a los síntomas que acabamos de mencionar, palpitaciones, sudoraciones, me va a venir un infarto, me está dando esto, empiezan estas ideas irracionales sobre lo que está pasando y por ejemplo esta persona, como te decía, tiene miedo a salir porque tiene este trastorno asociado que se llama agorafobia. La agorafobia es el miedo, el temor de estar solo en lugares públicos o incluso acompañados. O sea, en lugares el salir a cualquier sitio público les da pánico. Y entonces normalmente las personas que tienen ataques de pánico se encierran en sus casas. Y como te comentaba hace un ratito, el ataque de pánico también puede venir por hipotiroidismo. Entonces, habría que identificar muy bien cuál es el origen. Puede ser una ideación, puede ser algo que está sucediendo en la mente y que enferma al cuerpo, o puede ser inclusive que el cuerpo esté enfermando a la mente. Hay que entender de dónde viene el problema. Claro. Descartarlo, ¿no? Descartarlo. O incluso, Saúl, ahorita estaba pensando, y tú nos hablarás mejor de eso, pero por ejemplo una persona que es adicta a la cafeína, pues va a tener síntomas de ansiedad. Sí, completamente. Y a la cafeína, y no nada más el café, ¿eh? Hay muchísimas bebidas que les ponen cafeína y que sí pueden tener esos ataques de ansiedad o de pánico. Sí. De pánico, porque es el grado ya superlativo, ¿no? O el tabaco, fíjate que hay una cuestión de que la gente que tiene esa adicción fuma para bajar la ansiedad, pero al mismo tiempo le provoca ansiedad el no hacerlo y entonces se hace como un bucle, ¿no? Me quita la ansiedad, pero me da ansiedad y entonces por eso es tan difícil dejar ese. Yo creo que es una de las adicciones más difíciles de quitar, ¿no? Y bueno, pues pues vamos con la angustia, ¿verdad? Vamos con la angustia. A ver cómo vamos con las preguntas del público. A ver el equipo de producción. Híjole, ya nos están pasando un cuaderno completo. ¡Qué barbaridad! Y el público también aquí, si nos quieren escribir. Sí, por está favor. Muy bien. Ahora están muy calladitos, por favor. Bueno, mira, te leo. Es un testimonio, una inquietud de Magali de Guadalajara. Tengo un hijo que se ha vuelto muy miedoso. Nunca tuvo miedo de chiquito, pero desde que tiene 11 años, le tiene miedo a la oscuridad, a dormir y tener pesadillas. Ha subido de peso, siempre fue flaquito, rellenito. Pues sí, porque evidentemente cuando no duermes bien, generas cortisol, generas demasiada glucosa, con la glucosa se genera insulina, inmediatamente, y el cortisol agarra la grasa, no hay cómo adelgaces. Entonces, si no duermes bien, pues sí, si tienes demasiada ansiedad, vas a aumentar de peso en una forma exagerada. No hay cómo adelgaces. Claro. Justamente por el cortisol. Bueno, también por la combinación de glucosa elevada y producción de insulina. Sí, entonces es por eso que las personas que ansiosas comen mucho, ¿no? También, sí, como tú decías, ¿no? Es una actitud compensatoria. Sí, hay compensación en la comida y en general en todo lo que hacemos, ¿no?
Pero en este caso de la ansiedad, sí, definitivamente es compensatorio. Ujú. Bueno, Magali, esperamos que te hayamos aclarado tu inquietud. Aquí hay otra, bueno, aquí se extendió mucho ¿La historia? la historia, pero bueno. No puedo parar de pensar en problemas del corazón. Uy, Dios. Supongo que del corazón del órgano, no, no del amor. Empiezo a tomarme mi pulso y suele acelerarse cada vez más. Y pienso que me está dando un ataque del corazón. Se me seca la boca y también tengo terror de no tener una botellita con agua. Cuando siento reseca la boca y si no tengo una botella de agua, me empieza a dar taquicardia. Mi mayor miedo es morirme en público y que la gente se burle de mí. Ya fui al cardiólogo que me dijo que estoy bien. Esto nos lo está compartiendo Tito de Melchor Ocampo. ¿Qué opinas? Uy, bueno, pues esto es claramente una ansiedad Patológica, patológica. y además de tipo mental. Sí. Porque si el cardiólogo ya le dijo que está bien, Ujú. se hizo el electrocardiograma, se hizo todos los estudios sabidos y por haber para descartar algún mal orgánico, Ujú. indudablemente se trata de una patología, Sí, psicológica. sí. Sí, me parece que tiene que recurrir a buscar ayuda psicológica y a ver, también a regular su alimentación y cuánta agua tiene que beber, ¿verdad? Hacer la formulita, Hacer la fórmula del agua. ¿sí? Ya todos la sabemos, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues sí, definitivamente, entonces, Tito de Melchor Ocampo, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Bueno, hay más. A ver, ¿cómo vamos? Cuando me estaba lavando los dientes esta mañana, me entró un dolor de espalda fulminante. Me congelé y no me puedo mover. Si me acuesto, ya no me puedo levantar. Ya estoy un poco mejor. ¿Cómo evito que me vuelva a pasar? ¿Cómo me mejoro ahora? René de Azcapotzalco. Pero fue un enfriamiento, René, fue enfriamiento porque te estabas bañando y con agua muy calientita había algo abierto. ¿Fue una contractura muscular por enfriamiento? ¿O es que a mí no me queda claro? Pues lo único que está él mencionando es que se estaba lavando los dientes y que le entró un dolor de espalda fulminante. Puede ser la postura, Una mala postura. puede ser también que haya entrado, a lo mejor salió del baño y se enfrió, ¿sí? Y pues se quedó congelado y no se puede mover, y se acuesta y ya no se puede levantar. Pues sí, a mí me gustaría tener un poquito más de datos Ujú, para poder canalizar el diagnóstico. ujú. A ver si nos escribes un poquito más sobre esto. ¿Cómo se llama? Es René de Azcapotzalco. René de Azcapotzalco. Sí, Ok, bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Vamos a seguir con el tema de la angustia ¿Sí? y después vamos a dar ya las recetas, ¿no? Recetas Sí, psicológicas Sí, y recetas nutricionales. sí, claro. El público no nos ha preguntado hoy, ahí en el equipo de producción no nos han preguntado si estas también son tomadas de ahí. Ok, pueden Bueno. preguntar todo lo que quieran, por favor, con toda confianza, ¿eh? Adelante. Bueno, ahora entonces vamos a entrarle a la angustia, A la angustia, ¿sí? al presente. Al presente. Vamos entonces con la etimología, Saúl. Viene del latín que significa estrangulamiento, constricción y sofocación. ¿Sí? En la angustia también se presentan síntomas de opresión o desasosiego. Cuando una persona está angustiada, teme a lo desconocido y tiene miedo a algo concreto y conocido. El presente. Sí. Fíjate la diferencia con la ansiedad, ¿no? Con la ansiedad. Sí. Miedo irracional. Aquí hay algo que es así como puntual que los distingue, que es que hay un miedo concreto y conocido a un objeto o a una situación determinada, ¿no? Entonces eso es un punto que los diferencia. Ok.
¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, vamos a imaginar, por ejemplo, una junta directiva en donde está el dueño de la empresa y están los directores de áreas, están los gerentes, y en ese momento se presenta la angustia, porque puede ser que el líder esté llevando a unos niveles de angustia a la gente. Claro. Una junta, desde mi punto de vista, mal dirigida, podría generar angustia en la gente. Porque se trata de algo presente. Ya todo el mundo iba preparado con su informe, ya todo el mundo llevaba lo que fuera, ¿no? Hasta llegas contento como para ir a un examen. Llegas contento y de repente, en ese momento, el líder pues se sale de sus casillas y empieza a sacar a todos de las casillas, ¿no? O se me ocurre un temblor, un terremoto. Estás en un lugar, trabajando, estudiando, y de pronto empieza a temblar en una forma inesperada, y en ese momento no te da un ataque de ansiedad, sino de angustia. De angustia. Es algo que en el momento te está lastimando. Claro. Ajá. Tú recordarás en el terremoto del 85, ¿no? Sí. Angustia generalizada. Y angustia ligada con ansiedad. Sí. ¿Sí? Angustia ligada con ansiedad, porque además el momento presente está anclando al momento futuro. Claro. Claro. Uno llevado detrás del otro, como en cadena, como en trenecito. Angustia y ansiedad. Exacto. Ahí van ligados. Exacto. Y del mismo modo, como la ansiedad, hay la angustia normal y la angustia patológica. ¿Sí? La angustia normal pues consiste en que nos preocupamos de cuestiones presentes o de un futuro inmediato, de algo concreto, ¿no? O sea, vamos a tener una junta, como tú decías, vamos a tener examen o vamos a... Es algo racional, es algo más común, ¿sí? Pero en el momento en que resuelves, desaparece. Ya tuviste la reunión con tu jefe, a lo mejor dices, estoy angustiado porque a lo mejor mi jefe me va a decir que estoy haciendo las cosas mal, o que bye, y cuando terminó la reunión y se trató de otras cosas, pues ya no estoy angustiado. Entonces la respuesta natural, la angustia normal. ¿Qué pasa cuando hay una angustia patológica? Bueno, pues eso son sensaciones desmedidas y persistentes, ¿no? Miedos desmedidos, miedos que no se pueden calmar con nada. Y la persona que padece una angustia patológica tiene malos presagios, ¿sí? O sea, hoy no voy a salir porque a lo mejor me pasa esto. Oye, ahorita me acordé de la canción esta de Al final, ¿no? Sí. Hay una parte que dice, porque presagio que jamás regresarás, y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Sí? El presagio negativo, fíjate, ahí está anclada la angustia y la ansiedad. Sí. Fíjate. En el momento estoy anclado porque presagio que jamás regresarás. Exacto. Wow. Sí, mira. ¿Qué canción? Creo que es de Roberto Cantoral. Sí. Creo que es de Roberto Cantoral. Roberto Cantoral. Bueno, si estoy diciendo un error, por favor, corríjanme, ¿eh? Pero creo que es de Roberto Cantoral. Pero la cantaba, ¿no la cantaba él o sí? No, esta creo que la cantaba Emanuel. Emanuel. Sí, la cantaba Emanuel. Sí. Ansiedad. Sí, cómo no. En lugar de llamarse Al final, debería de llamarse Ansiedad. Sí. Ok. Entonces, pues hay una percepción negativa del futuro, malos presagios, ¿no? Que las abuelitas decían, tengo una corazonada, ¿no? Tengo una mala corazonada. No y en ese momento se angustia y se pone ansioso. Sí. ¿Y qué pasa entonces? Que se restringe la libertad y el desarrollo. Sí. Entonces, pues,
En ambos casos, tanto en la ansiedad como en la angustia, vemos que hay una parte normal Y una parte parte patológica. Uh-huh. Qué barbaridad. Y bueno, finalmente, así como para cerrar en cuanto a tener claras los dos trastornos, vamos a ver, que la angustia tiene un carácter somático o visceral. ¿Sí? Somático o visceral, ok. Uh-huh. Es decir... Somático. La angustia inmediatamente afecta al cuerpo. Sí. Desde el punto de vista fisiológico, se segrega adrenalina de más, Uh-huh. cortisol de más, Uh-huh. glucosa elevada, Uh-huh. insulina elevada. Entonces ahí viene la parte somática y viene la destrucción al cuerpo. Inclusive, por una angustia, Uh-huh. puedes volverte diabético, diabética. Porque el cortisol le ordena al hígado sacar todo el azúcar que hay de reserva y se va el azúcar a la sangre. Uh-huh. O sea, tú en el momento que tienes una angustia, y si no me crees puedes hacer la prueba, igual ya hasta se te baja un poquito porque le vas a dar una prioridad diferente a las cosas. Mauricio, Micho, un amigo de toda la vida. Hola, qué bueno que estás. Saludos. En un momento de angustia, hazte una prueba de glucosa. Luis Nájera. Luis Nájera, presagios negativos de ansiedad, sí, claro. Mi amigo Luis. Que ya también siento que es mi amigo. Sí, sí. Gran ser humano, Luis Nájera. Entonces, somática, cortisol al ataque. Sí, es decir, cuando hay estas sustancias que son exageradas, viene la destrucción. Uh-huh. Pero en el momento que no son exageradas, tampoco hay por qué satanizarlas. Si no tuviéramos adrenalina o no tuviéramos cortisol, ¿cómo te levantas a trabajar? No hay cómo. No hay cómo, te quedas en la cama. Que el fin de semana está rico. Pero... Así es. Fíjate, bueno, se vive como la angustia se vive como una amenaza de muerte inminente y pérdida del control. Y aquí me gustaría retomar una inquietud que tiene Sofía de Santa Fe, que está vinculado con esto. Mi mamá le tiene fobia a las mariposas. Creo que no es tanto miedo como angustia. El otro día vino una amiga con un vestido con y mi mamá se tuvo que ir a su recámara. ¿Qué podemos hacer? Ay, a ver, o sea que la mamá le tiene miedo a las mariposas, llegó una amiga con estampado de mariposas y la mamá de plano se fue a su cuarto. Psicólogo. Sí. Sí, hay que revisar con el psicólogo. Es como cuando el niño, el bebé, bueno, ya trae por genética las emociones en el DNA Uh-huh. y de repente se sube a la cuna y entra la mamá y dice, ¡cuidado! Entonces, en ese momento que la mamá gritó, ¡cuidado!, el niño se espanta y aprende a tener un miedo a las alturas. Uh-huh. En este caso de las mariposas, Uh-huh. habría que entender de dónde proviene ese miedo. Uh-huh. Sí, yo creo que sería importante que le recomendaras a tu mamá, Sofía, que acudiera a terapia. Sí. Para ver cuál es la raíz de ese miedo. A psicoterapia. A psicoterapia. La raíz de ese miedo que tiene a las mariposas. Y bueno, evidentemente, puede ser por alguna experiencia del pasado, puede ser un miedo irracional por algo que haya sucedido, que lo relacione con algo. Y pues también el cognitivo-conductual, pues a base de trabajar negativos, esos miedos, pues va a llegar un momento en que todos los días al mariposario Chapultepec. Ok, ¿no? Sí, muy bien. Sí, y bueno, ya para terminar con esta comparación, y la ansiedad, bueno, en la ansiedad hay síntomas respiratorios, ahogo, falta de aire. Insisto, ¿cuántas personas que tienen episodios de usando un infarto? Porque son síntomas muy parecidos. Sí. Uh-huh. Es que a mí me parece que uno
va ligando al otro. Porque aunque la angustia sí evidentemente es del presente, de este momento, puede ligar. Isabel, dependiendo de nuestra historia de vida, va relacionado con nuestro... Sí, sí, definitivamente. La historia de vida va haciendo los conceptos. La historia de vida nos va haciendo los conceptos y por supuesto un concepto es el miedo. Y bueno, finalmente yo añadiría a la otra característica de la ansiedad es que la posibilidad de que puedan ocurrir cosas que uno no controla y que pues la incertidumbre provoca ansiedad, la inseguridad provoca ansiedad y la ansiedad está muy vinculada con el estrés. Sí, sí, definitivamente. Híjole, pues qué panorama tan amplio nos has dado. De verdad, muchísimas gracias, Celina. Vamos con las recetas. Sí, por favor. Ok. Desde el punto de vista cognitivo-conductual, ¿qué es recomendable para evitar la angustia, la ansiedad, el estrés? ¿Qué opinas? Bueno, me imagino que dependiendo del caso. Dependiendo del caso, pues volviendo a lo que les he comentado en los programas anteriores, las personas que llegan con un trastorno específico claro o no claro, que se va aclarando, pues necesitan esos pensamientos negativos automáticos, irracionales, y trabajarlos continuamente de manera que lleguen a no afectarles o que trabajen racionalmente para que no les afecten. La ansiedad con la terapia cognitivo-conductual, fácil, no sé si fácil o es da resultados inmediatos. Porque en el momento en el que la persona hace conciencia de qué es lo que le está provocando ese miedo, esa inseguridad, mide todos los que están vinculadas con esa ansiedad, con esa angustia, y cuando se sienta a pensar en lo alterno, o sea, los pensamientos alternativos a esos miedos irracionales, entonces las emociones vinculadas disminuyen. Sí, la idea entonces en la terapia que tú haces es cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos ante una situación. Exactamente. Sí, y siempre creo que es muy importante, yo lo manejo mucho, es, a ver, estás planteando un panorama que te tiene paralizado, que te tiene infuncional o no puedes funcionar, que está vinculado a lo mejor con el trabajo, con tu pareja, con tu familia. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar si no resuelves una cuestión práctica, laboral? Y eso ayuda mucho, porque entonces se dan cuenta de que lo peor que podría pasar es la muerte. Y en ninguno de los casos, o en muy pocos casos, realmente la consecuencia es que se mueran. Si pierdo un trabajo, pues no es el único trabajo que existe, ¿no? Entonces, orientarse hacia uno mismo y aligerarse de las cargas que uno lleva por historia, por presente, por actividades, etcétera, etcétera. Y entonces, en el momento en el que uno se aligera y se orienta hacia uno mismo, entonces empieza a manejar las cosas de manera mejor y su calidad de vida mejora. Incluso aprender a disfrutar de las cosas que nos rodean, de un paseo por el parque, de
despertar por la mañana y de que estar en esta vida es transitorio, pues entonces cuando lo aprendes a manejar, pues la vida la ves, vida la ves diferente y desaparece la ansiedad. Desaparece la ansiedad. Y cuando haces conciencia de que realmente lo que necesitas para vivir es lo básico, las necesidades fisiológicas básicas, y lo demás son añadidos, entonces, pues utilizando un término que me gusta mucho, que utiliza un psicólogo cognitivo-conductual catalán que se llama Rafael Santandreu, si dejas de terribilizar, entonces aprendes a disfrutar de las cosas. Wow, qué padre. ¿En dónde pueden contactar para el tipo de terapia cognitivo-conductual? Sí, bueno, les voy a pasar mi número celular. Estamos en construcción de la página web, pero por lo pronto me pueden llamar al 55 37 08 6911. Mira, otra alumna también, Dianis. Hola, qué gusto. Exalumna. Bueno, en el Facebook estoy como Celina Anaya Huertas y mi correo electrónico es CEL de libro A, N de niño A, HUE44 @gmail.com. Celanahue, las tres letras de mi nombre y apellido. Perfecto. Pues fíjate, les explico rápidamente qué es lo que pasa en mi consultorio cuando yo me encuentro personas con angustia, ansiedad, nerviosismo, depresión. Lo primero que tengo que identificar es si su sistema nervioso es predominantemente el tranquilizado, o sea, el parasimpático o el simpático. En el caso de la angustia, del estrés, del nerviosismo generalizado, el simpático es el que está a todo lo que da. Lo que les recomiendo a este tipo de personas que sufren demasiado estrés, ansiedad y angustia son, número 1, respiración profunda. La respiración profunda hace que el sistema parasimpático inmediatamente se activa. Se desactiva el simpático y se activa el parasimpático. O sea que te tranquilizas. En el momento en el que tú haces respiraciones profundas y cuentas 1, 2, 3 hacia arriba, ¿no? Y cuentas posiblemente hasta el 10 para adentro y luego hasta el 10 para abajo, en ese momento desaparece la ansiedad y la angustia. Bueno, más bien la angustia desaparece por arte de magia, que no es arte de magia, sino es que el oxígeno naturalmente llena de vida a todas las células y a todos los órganos. Una persona que tiene angustia y ansiedad tiene la respiración así, no respira profundo. Se hiperventila. Se hiperventila. Entonces, hay que respirar profundo. Número 2, segunda recomendación, ir a sensoramas para evitar la angustia. Porque el caminar descalzo por la tierra, por las hojas, ese contacto con la madre tierra, activa inmediatamente el sistema parasimpático. Calma por completo cualquier ansiedad y cualquier angustia. Claro que en el momento que tienes una angustia no te vas a ir a un sensorama. Pero sí en el momento que tienes ansiedad, podrías pensar en ir a un sensorama. Por el otro lado, evitar la gente que es tóxica. Gente y trabajo tóxico, híjole, definitivamente, mira, para afuera. La gente que te lastima, la gente que es tóxica para ti, híjole, pues, ¿qué te digo? Quítala de tu vida y la decisión es tuya, nada más. Cuarta recomendación, tomar el sol.
Tomar el sol. Ustedes saben que cuando tenemos vacaciones, lo que queremos es desestresarnos. Y decimos, vacaciones, qué bien. Y te imaginas la playa, Ay, el mar, y me voy a tirar al sol. Claro que sí. Definitivamente el sol hace que tú tengas una producción y síntesis de vitamina D. Y en estudios está completamente comprobado que la vitamina D disminuye el sistema nervioso simpático y eleva el parasimpático. Entonces, tomar el sol 10, 15 minutitos, no te vayas a quedar dormido ahí en el sol porque te van a dar una quemadura de segundo o tercer grado, ¿verdad? Entonces, no te quedes dormido en el sol, no es para eso. ajá. Sí, para que tomes 10, 15 minutitos en el sol con tu protector solar, suficiente hidratación, y eso va a evitar que tu sistema simpático esté completamente desactivado. Por el otro lado, los jugos verdes, en el caso de los que tienen mucha angustia. En el caso de los que están completamente relajados, los jugos no son tan recomendables. Hacen que se enfermen. Es por el tipo de metabolismo. Pero los que son demasiado activos, los que tienen demasiada angustia, presión, estrés, sí son muy recomendables todo tipo de jugos con verduras. ¿Cuáles verduras? Brócoli, rábanos, apio, zanahorias, espinaca, carnes de pescados, es decir, carnes blancas, pavo, por ejemplo. Los espárragos también son muy buenos. El pollo, bueno, a mí no, yo no recomiendo mucho el pollo y el pavo tampoco porque por la forma en la que los alimentan. Yo siempre recomiendo mejor el pescado, pero bueno, hay quienes no es tan fácil que se desprendan de la carne roja y de la carne blanca, ¿no? Todas las verduras de hoja verde tienen suficiente magnesio y calcio, y que son justamente los minerales que te van a ayudar a bajar los niveles de angustia y de ansiedad. Eso es lo que yo les podría recomendar. Pues mira, ya tienen las dos opciones, pero creo que ambas son necesarias. Ambas son necesarias, sí. Sí. Hay más preguntas aquí. Ay, bueno, a ver. Antes de las preguntas les doy mis datos. Recuerden que yo en mi consultorio atiendo también por vía virtual o por vía presencial. Cualquier informe lo pueden ustedes preguntar por inbox, ya sea a mi página web, a la página de Equilibre o a mi teléfono celular. Creo que ustedes ya lo saben porque ahí está escrito inclusive en mi página web de Equilibre. Les pido por favor, les pedimos Celina y yo, que compartan este evento que es de mucho interés para cualquier cantidad de personas que no saben cómo manejar el estrés o la depresión o la ansiedad o la angustia, y hoy nos hemos dedicado mucho a la angustia y a la ansiedad. Sí. A ver, esta última pregunta de René de Azcapotzalco. Trabajo en contabilidad a veces 10, 12 o 14 horas diarias. Uf, mucho. No tenía frío ni haciendo un esfuerzo ni movimientos extraños. Lo primero que hago al despertarme es lavarme los dientes. De ida y de regreso del trabajo, aunque no es muy lejos, me la paso más de 1 hora en la mañana y en la noche. ¿Cómo? ¿Lavándose los dientes? No. Lo primero que hace al despertarse es lavarse los dientes. Ajá. Y luego aparte, de ida y de regreso del trabajo, aunque no es muy lejos, se la pasa más de 1 hora en la mañana y en la noche. ¿Y tú qué opinas? Pues es que, a ver, no me queda muy claro qué es... A ver, la producción ahí A que ver. nos Están diga. agregando acerca de la pregunta anterior. Ah. La misma persona. A ver, aquí, la misma persona... La misma persona que nos había preguntado de... A Me ver, dolía pues. la espalda. Ah, de que le dolía la Ah. espalda. Ok, ya voy entendiendo. Sí. Entonces, el caso es eso, que se estaba lavando los dientes en la mañana y de pronto le entró un dolor fulminante. Se congeló y ya no pudo moverse. Y si se acuesta, ya no puede levantarse, pues no. Yo estoy un poco mejor, y cómo evito que me vuelva a pasar, cómo mejoro ahora. Y
Y el complemento dice, Que trabaja en contabilidad a veces 10, 12, 14 horas diarias. pues es que está demasiado tiempo sentado. Sí. A mí me parece que más bien sería algo fisiológico. Ujú. Una persona que está sentada, híjole, ¿qué te digo? Fíjate, se la pasa trabajando de 10, 12 o 14 horas diarias sentado en contabilidad, pues te vas a destrozar la espalda. Yo te aconsejaría que mejor pongas tu propia empresa y que hagas contabilidad, pero de tu propio dinero. Sí, actividades al aire libre. Imagínate estar 14 horas sentado frente a un escritorio. No nada más vas a perder la espalda, vas a perder todo. Sí. Así que, bueno, para mí, en lo personal, yo no sé si para ti, para mí eso es un trabajo tóxico, que te está ocasionando problemas posturales. Sí. ¿Y cuánta gente, verdad? Tenemos el problema de que estamos frente a la computadora. También te recomendaría hacer ejercicio, que no tengas una vida sedentaria, una buena alimentación, ejercicio de otra, si no queda de otra, porque tienes que estar 12 horas sentado, pues date tus espacios para que vayas a caminar, haz ejercicios de estiramiento, también con ciertos cuidados, Ujú. para que no te vayas a acabar de lastimar una articulación. Ujú. Ok, ya entendimos el caso. Ya tenemos. Bueno, pues hay otros, pero quizá los dejamos para la próxima porque ya deben estar cansados nuestros. Oye, yo quiero dar el anuncio de lo que vamos a hablar en la próxima ocasión. Chachán. ¿Sí se puede? Bueno, yo les digo una, pero vamos a hablar sobre sexualidad. Mira, ya vi ahí unas caritas que se pusieron felices, ya Sí. sonrieron. Tú les dices sexualidad, inmediatamente, estaban así, ¿no? Sí. Sexualidad. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? No entiendo. Bueno, pero que conste, vamos a hablar sobre el deseo hipoactivo. Deseo hipoactivo, o sea, que no tienes ganas de sexo. Esa es una, tú o tu pareja. Ujú. Por el otro lado, vamos a hablar de disfunción eréctil Ujú. y De anorgasmia femenina. Es decir, las mujeres que nunca han experimentado o les cuesta tener un orgasmo. ese tema para dentro de 8 días. Sí. Desde el punto de vista psicológico y también nutricional. Ujú. Pues por hoy creo que es todo, ¿verdad? Pues sí, nos podríamos estar más tiempo, pero creo que ya lo dejaremos, estarán pendientes. Mándenlas por favor aquí aquí mismo las pueden comentar, las contestamos con muchísimo gusto, con muchísima alegría. Celina, es un placer, es un honor tenerte aquí. Igualmente, Saúl. Compartir estos espacios contigo y al equipo de producción, a todos, Muchas gracias. muchísimas gracias. Son maravillosos. Muchísimas gracias a todos. Gracias y esperamos siempre con ilusión los lunes. Gracias, Celina. Gracias a ti, Saúl. Hasta la próxima. Hasta luego a todos. Bye, bye. Más abajo, más abajo, más abajo.